En esta mañana vamos a hablar de la tentación de Jesús. La tentación de Jesús. Y vamos a empezar leyendo Evangelio según San Mateo, capítulo 4, del 1 al 11. Mateo, del 1 al 11, dice así en el nombre de Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque hemos sido mudados a este lugar por tu Espíritu Santo. Él es quien nos va a guiar en toda verdad, y Él traerá la revelación de tu palabra y tratará con cada uno de nosotros en cada aspecto de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a poder comunicar este mensaje y que el propósito por el cual tú lo has traído en esta mañana se cumpla en nosotros y a través de nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje que la Biblia lo describe como la tentación de Jesús se entiende mejor cuando se contrasta con la del primer hombre, que se llama Adán. Adán fue tentado en su posición de Señor de la creación. Había solo un límite en el ejercicio del señorío de Adán. Recuerda que el Señor le dijo y le dio autoridad para que se enseñoreara de todas las cosas. Y hace una descripción de qué cosa él se iba a enseñorear, Adán, quien vivía en una perfecta comunión con Dios el Padre en el huerto del Edén. Entonces, a ese señorío solamente había un límite, y era que el conocimiento del bien y el mal. Y lo dice en el Génesis capítulo 2, del 16 al 17, ¿de qué se trata este límite? Dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrá comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerá, porque el día que de él comiere ciertamente morirá. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. El 16 era el otro versículo: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrá comer. Es decir, el Señor le estaba dando autoridad al hombre para que, y sigue leyendo, y se enseñoreará de los peces del mar, de las aves de los cielos, de los animales del campo, de todo. Le dio señorío, y sobre la creación, y le dio la autoridad para que se multiplicase y subyugara la tierra. Pero le puso un límite el Señor acerca de lo que era tocar el árbol del conocimiento del bien y del mal.
mediante la mujer, Eva, Adán fue tentado a añadir también este conocimiento a su dominio. Al caer en el pecado, Adán lo perdió todo. Recuerden la historia, es muy leída y especialmente a los niños se les da en la escuela dominical estos principios. Cómo el hombre fue tentado a través de Adán, nuestro primer padre, cómo él, luego de ser tentado, cayó en la condición del pecado, cómo la serpiente engañó a Eva y cómo Eva introdujo la seducción o la tentación a Adán para que él cayera en la condición de desobediencia por consecuencia del pecado. Y esto simplemente trajo a la vida de Adán que él lo perdiera todo. Eso nos hace pensar a nosotros, hermanos, claramente, cuando nosotros desobedecemos la palabra de Dios, por consecuencia desobedecemos a Dios, lo único que nos pasa es que lo perdemos todo. A veces queremos ganar un instante, un momento, y codiciamos algo que realmente al Señor no le agrada que nosotros lo participemos de eso. Lo codiciamos y somos seducidos y caemos en esa condición de pecado y pensamos, bueno, Dios es bueno, Dios es un Dios misericordioso y yo pequé hoy, yo sé que estuvo malo, pero yo le pido perdón y ya eso queda en el pasado. Ciertamente, tú le pides perdón, el Señor te perdona y queda en el pasado. Pero debo añadir algo a eso. Y es que Dios te perdona el pecado para salvación de tu alma. Pero la consecuencia del pecado arrastra. Yo no voy a decir para toda la vida, pero arrastra nuestra vida por mucho tiempo. Porque el ejemplo es que se pierde todo lo que tú has alcanzado, los niveles espirituales a los que hemos llegado, los sacrificios que tú has hecho, las abstinencias, todo lo que tú te has tocado y tú por momentos lo has valorado en tu vida, tu carácter, tu formación, tu compasión, tu entrega, se pierde en un instante por nosotros pecar. Para que usted vea que no solamente el pecado trae consecuencias, sino que el pecado nos sustrae todo lo que hemos obtenido en nuestra vida cristiana. Pero Jesucristo tomó el lugar de un humilde siervo, actuando solo en obediencia al Padre. Ese es el plan que conocemos de la salvación, que habla Juan 3:16. Pero aquí vemos que en Filipenses 2, del versículo 5 al 8, dice: haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en cruz. Dios dejó los cielos y se hizo un ser humano a través de Jesucristo. Esto es un misterio. La Trinidad y la divinidad es un misterio. Un día en los cielos tendremos más explicación acerca de esto. Pero aquí en las Escrituras es un misterio. Que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo es un mismo Dios. Entonces ese Dios descendió aquí a la tierra, nacido de una mujer, creció entre nosotros. Y cuando llegó la hora del sacrificio, Él fue en obediencia y en las condiciones que acabamos de leer,
a la cruz. Nadie va bajo esa condición a pagar el precio de la deuda de otro, ni siquiera de uno mismo. Sin embargo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo lo hizo por nosotros. Juan 5:19 dice: no puede hacer nada el Hijo por sí mismo si no lo ve hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Esto va a contextualizar lo que es la manifestación de Dios completa. Cuando vemos el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Es decir, que Jesús, a pesar de que Él vino como hombre, pero Él vino atendiendo un llamado que le hizo el Padre, de venir a morir en esas condiciones para al tercer día resucitar y darnos el privilegio de tener, por la gracia de Dios, una vida y una vida abundante. El sacrificio de Jesús en la cruz de Calvario vino a redimirnos a nosotros, que éramos una raza caída y teníamos una creación bajo la maldición como resultado del pecado. Esa era la condición de nosotros antes de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Estábamos apartados de la gracia de Dios. Andábamos en nuestros delitos y pecados, actuando en nuestra propia concupiscencia, en los deseos de la carne. Eso éramos nosotros, hermanos, antes de venir al conocimiento de la verdad a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el Génesis 3, del 17 al 19, dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espino y cardo te producirá y comerás planta del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Romanos capítulo 8. Vamos al libro de Romanos capítulo 8, versículo 19 al 23. Dice: porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. El solo objeto de Satanás en la triple tentación de Cristo fue inducirle a que actuara por sí mismo independientemente del Padre. Eso era lo que Satanás quería lograr, porque Satanás conoce las Escrituras, mas no tiene la revelación ni el espíritu de ella, porque se apartó, arriba se apartó y fue lanzado a la tierra en desobediencia. Pero él, conociendo la naturaleza de Jesucristo, quiso tentarlo, diciéndoles cosas que realmente Jesús les respondió por la palabra, cosas que son parte de la naturaleza de Jesús, el todo poder, el todo suficiente, toda autoridad. Pero él quería inducirlo a que Jesús actuara por sí mismo y que no actuara atendiendo a la voluntad de su Padre. Recuerden algo: cuando Jesús vino aquí a la tierra, vino como hombre,
Y Él, teniendo todo el poder, Él no lo usó. Él usó el poder del Padre a través de Él, que es totalmente diferente. Las dos primeras tentaciones fue un desafío a Cristo para que probara que Él era verdaderamente el Hijo de Dios. Poner en duda esa condición en la persona de Jesús es algo horripilante pensarlo. Que el propio Jesús estuviera tan confundido que Él en su ministerio terrenal dejara las dudas para nosotros de que si Él era o no el Hijo de Dios. En un momento Jesús, hablando con los discípulos, dice: ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? Entonces, cuando alguno dice que tú eres el profeta Elías, que tú eres Abraham, y cuando Pedro le dice que Él es el Cristo, entonces Él le dice: eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, del cual era toda la potestad de esa revelación. Jesús siempre actuó obedeciendo el mandato de su Padre que estaba en los cielos. La tercera tentación fue para que Cristo se despojara del derecho de pertenencia en su carácter de Hijo de Dios, para que se sujetara a los principios mundanos, al Dios de este siglo que es Satanás. Todo le pertenece a Él y está sujeto a Él. Si seguimos leyendo a Filipenses, nos vamos a dar cuenta cómo lo declara el apóstol Pablo, cómo todo tiene lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, está sujeto al nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, que Él no tiene que pedirle permiso a nadie, porque aún al Padre Él le está actuando bajo la obediencia y el consentimiento del Padre, y aún así Él oraba y buscaba el rostro de su Padre para actuar aquí en la tierra. Juan 18:36 dice: Jesús dice: mi reino no es de este mundo. No era de este mundo. Entonces, ¿cómo el Dios de este siglo, que es Satanás, iba a influir sobre un reino que no era de este mundo? Como es el reino tuyo y el reino mío. Nosotros somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Nuestro lugar definitivo fue el que Jesús hizo la promesa a los discípulos, que iría a prepararlo, las moradas, para que nosotros en su momento la habitáramos. Es decir, que nosotros, al tener el mismo reino de Jesús, no consideramos que no somos de este reino, de la tierra. Aunque vivamos aquí somos de paso. El hombre de Dios, la mujer de Dios, renacida de nuevo, no debe apegarse a este reino, porque este reino es conmovible. Este reino es de paso. Somos habitantes temporales aquí. No vamos a vivir para siempre en esta tierra. Donde vamos a vivir para siempre, si hemos confesado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, es en el reino de los cielos, el reino de Dios, donde el pecado no tiene lugar, donde cada uno de nosotros vamos a ser transformados a la gloria de nuestro Dios. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por eso, hermano? Escuche bien, hermano. Satanás no se presentó a Jesús sino hasta que Él tuvo hambre. Usted lo puede leer detenidamente. Después de Él ayunar 40 días sin ingerir ningún tipo de alimento ni agua, entonces Él tuvo hambre. Recuerde la condición humana de Jesús. Él tuvo hambre. Entonces ahí es que Satanás se presenta. ¿Qué nos quiere decir esto a nosotros? Que nuestro enemigo aprovechará para atacarnos alguna necesidad o cuando cree que estamos débiles en la fe. Cuando estamos en gloria con el Señor,
en buena relación con el Señor, no es que no nos va a acontecer ningún tipo de evento, pero las probabilidades son menos. El enemigo va a venir a tentarnos y a provocar nuestra fe y nuestro estado o estatus como cristianos cuando tenemos algún tipo de debilidad espiritual o alguna necesidad que no hemos visto la provisión de Dios para nosotros. Entonces Él va a atacar. El apóstol Pablo hace descripciones tremendas acerca de esa situación, porque Él lo dice en sus cartas, tanto en Filipenses, en Gálatas, en Efesios, pero en Filipenses, cuando Él dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y ante eso antecede los sufrimientos de Él, los padecimientos de Él, y Él dice, bueno, al final yo he aprendido a vivir, sea cual sea mi situación. Sé vivir humildemente como sé vivir en escasez y en abundancia también. Y entonces termina diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando un creyente conoce la estrategia del enemigo, cómo él actúa en las circunstancias que actúa en la vida de nosotros, es un creyente que va a vivir no solamente atento, sino fortalecido en la fe. Porque cuando más situaciones tenemos, más apretamos la oración, más buscamos su rostro, más tenemos intimidad con el Señor, más comunión, porque esto se trata de alimentar el hombre interior nuestro, hermano. Porque el hombre exterior, dice las Escrituras, se va desgastando más, el interior se va renovando de día en día. Entonces, la clave de esto es nosotros, en nuestra relación con Dios, buscar ese fortalecimiento espiritual, hermano. Cuando el Señor te dice que te vayas de rodillas, vete de rodillas, hermano. Cuando el Señor te dice que levante tus manos, levántala, hermano. Cuando el Señor te dice que le adore, adóralo, hermano. Debemos ser disciplinados en esto. Y si tú ves que en tu vida el Señor permite un caos, es para Él venir y glorificarse en medio de esa situación. Es decir, que con todo busquemos y adoremos y glorifiquemos su santo y bendito nombre. Dale otro aplauso al Señor, hermano. Voy a tratar 4 aspectos brevemente que intervienen en la tentación. Santiago explica claramente cómo se produce el efecto del pecado cuando nosotros somos tentados. Es decir, el pecado no se origina, ya pequé, no. Es un proceso, viene un pensamiento, el pensamiento toma vida y entonces crea un deseo en el corazón que se llama la concupiscencia, que es la atracción al pecado. Luego ese deseo usted lo va alimentando hasta que viene y comete el pecado. Y ahí usted tiene la consecuencia de perderlo todo. Entonces, cuando llega ese momento de nosotros encontrarnos en la tentación, es que se debe producir el levantamiento del hombre interior para detener ese proceso en la vida. Ahora bien, primero, ¿por qué el enemigo hace estas cosas? Y aprovecha los momentos extremos de nosotros, de debilidad o de falta de fe. ¿Por qué suceden estas cosas? Primero, para que nosotros desconfiemos de la palabra y del cuidado y de la promesa de Dios. Porque eso es lo que va a venir. Pero yo asisto a la iglesia todos los domingos y yo llevé mi ofrenda para los necesitados. Yo llevé mi ofrenda y di algo más. ¿Y por qué me acontece esto a mí? ¿Dónde tú estabas, Dios? Ahí viene el imperio de las dudas sobre nosotros. Y tú, que nada más vive alabando a ese pastor, y mira lo gordo y colorado que está el pastor, y tú muriéndote de flaco, que apenas nunca has visto 2 carnes juntas, mira, ahora te cayó un muchacho enfermo y tú sin seguro y sin cuarto, y ahora tú estabas en un ministerio y te apartan del ministerio, eso es el enemigo, eso no es Dios, hermano. El enemigo obrando, haciendo su trabajo sigiloso
en la mente de nosotros para destruir el hombre, la mujer de Dios que está en nuestro interior. Esa es una de las intenciones que el enemigo provoca cuando comienza a tentarnos a nosotros. Segundo, los padecimientos y necesidades que sufrimos son parte de nuestra vida aquí en la tierra. Y por medio de ello, Dios forma nuestro carácter o su carácter. Y algo que no nos debemos olvidar nosotros, una promesa que Jesús hizo, que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin. Es decir, que el cuidado, la protección de Dios, Dios no la retira. Eclesiastés habla que el sol sale para todos. El agua que cae es para todos, hermanos. Así que no hay excepción, cuanto más a los hijos de la casa del Señor, hermanos. Juan 16, 33, el Señor dijo, en el mundo, dice, tened paz con Dios. En el mundo tendré aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Los problemas que estamos pasando, llámese quebranto de enfermedad, de salud, necesidades de quizá de cumplir con un compromiso económico que tenemos, conflictos con nuestra pareja o nuestros hijos. Esas son situaciones que transcurren dentro de la normalidad de un mundo con naturaleza caída, que incluye ese mundo a los que vivimos aquí, aunque seamos peregrinos y extranjeros, pero vivimos aquí todavía, hermano. No estamos en los cielos, estamos aquí en la tierra. Por lo tanto, nosotros somos participantes de una forma u otra de la naturaleza de este mundo que es caída por la condición del pecado. Es decir, cuando vienen las tentaciones y nosotros las resistimos, Santiago dice, resistí al diablo y el diablo huirá de nosotros. Cuando nosotros resistimos al diablo y nos levantamos, no con nuestra fuerza, que es lo que el Señor quiere enseñarnos, que no es con tu fuerza, ni con mi fuerza, es con el poder del Espíritu Santo, es con el poder de la palabra de Dios. Esa palabra que hablamos, que predicamos, que nombramos, tiene un poder en sí mismo. Lo único que debemos creerlo y aplicárnoslo a nuestra vida en el nombre de Jesucristo. Yo declaro que Satanás no tiene parte ni suerte con mi familia ni con mi vida. Satanás está derrotado, Jesucristo lo derrotó en la cruz del Calvario. Por lo tanto, mi vida está escondida en Cristo Jesús para con Dios y el diablo no la puede tocar. Bendito sea el Señor. Dios no actúa como actuamos nosotros los hombres, que somos vengativos, acuñamos odio, resentimiento. Dios no. Nosotros pecamos, lo perdemos todo. La gracia de Dios nos rescata de nuevo para salvación. Pero Dios ahí aplica lo que es la misericordia y la compasión del Señor. Dios no se va a aliar ni va a ser consecuente con todas esas cosas, todas esas ruinas que nos llegan. Aún llegándonos por consecuencia del pecado, la ruina, la enfermedad. Hermano, Dios no se puede negar a sí mismo. Yo no digo que Dios contradice su palabra. Lo que pasa es que Dios es amor, hermano. Y Dios no puede ser indolente a nada. Y más cuando Él conoce la debilidad de la naturaleza de sus hijos. ¿Qué hace Dios? Que nos mete la mano, hermano. Y aún el proceso, quizá para obtener un propósito, era de 1 año. El proceso se puede retardar 5 años. Pero Dios nos hace saber que Él está con nosotros en medio de los procesos. Es decir, que si tú en esta mañana estás siendo procesada o procesado por algo, Dios está contigo, hermano. Dios está contigo, hermano. Tú no estás solo en ese momento de tribulación, de enfermedad, de dolor. Dios está formando su carácter en ti y Dios te está dando el privilegio de que le conozcas cara a cara, de que tú puedas contar en tu vida testimonial de que Dios vino en pos de ti para socorrerte y para tomarte en su gracia y misericordia.
Dios está contigo, hermano. Y yo estoy seguro que su mano está posada sobre ti, como decía el hermano Barranco en su predicación, que cuando la mano de Dios posa sobre un hombre o una mujer de Dios, no hay diablo que pueda. No hay diablo que pueda. El diablo anda como león sin diente, hermano. No puede morder, porque Jesús en la cruz de Calvario se lo tumbó. Así que él lo que hace es rugir simplemente. Simplemente. El verdadero león de la tribu de Judá es Jesucristo, hermano. Es Jesucristo, hermano. Cuarto, tercero, Satanás va a usar cosas que son sagradas para tentarnos, para que la veamos como un atributo nuestro y no de Dios, para que pensemos que lo podemos hacer solos, sin Dios. La santidad es la naturaleza de Dios, somos santos porque Él es santo. Hay que tener un poco de cuidado con nosotros los cristianos. Nosotros a veces pensamos que Dios se circunscribe a una bendición. Hay gente que viene a la iglesia buscando una cosa, consiguen la cosa y se empantan y cree que le va a ser perenne para toda la vida lo que consiguieron. Eso se va desvaneciendo, porque tan pronto tú te apartas del cuerpo de Cristo, te mueres. Por mucha sabiduría, conocimiento, intelectualidad, recursos que tengas, te mueres. Te mueres porque te mueres, hermano. Porque el Señor dice: apartado de mí nada poder hacer. No es que Dios está en contra del conocimiento ni de la inteligencia, no. Son virtudes que Dios pone en nosotros como seres humanos. Pero debemos reconocer que lo que somos y lo que hemos alcanzado ha sido por su gracia, por su amor y por su misericordia. Porque, hermano, un ejercicio que hacemos cotidianamente es que por todo le damos gracias al Señor. Por un simple gesto le damos gracias al Señor. Por una dádiva le damos gracias al Señor. Por una ocasión le damos gracias al Señor. Por retornar a nuestros hogares le damos gracias al Señor. Por levantarnos le damos gracias al Señor. Aún en medio de la prueba, del conflicto, gracias, Señor. Porque vemos no el problema, sino vemos el propósito de Dios. ¿Por qué Dios lo permite en un hijo? Es porque Él va a engrandecer su nombre a través de ese hijo, hermano. Por lo tanto, no te eches la cuava tú. Cuando pasa algo, no digas que fue por lo bueno que tú eres o por lo pegado que tú estás con el Señor. Eso no se da en el Evangelio, hermano. Dios no comparte su gloria con nadie. Él lo hace por amor y te usa a ti porque tú eres su hijo o su hija. Pero tú simplemente eres un instrumento, un vaso transitorio de lo que Dios va a hacer aquí en la tierra. Pero el poder absoluto y la gloria le pertenece a Él, solamente a Él. Y por último, hermano, cuarto, la vanagloria, orgullo y vanidad de nuestra mente y corazón son puertas abiertas para que Satanás opere desde adentro de nuestra vida. Orgullo, la vanagloria, vanidad de nuestra mente y corazón son puertas abiertas que Satanás opera para él entrar y operar desde ahí, desde adentro. Tenemos que ser cuidadosos con eso, hermano. Siempre debemos tener el perfil bajo. Y ahí lo dice Filipenses, que leímos. Cómo el Señor, siendo Dios, se humilló hasta lo sumo y tomó condición de hombre. Y no solamente se quedó como hombre, sino como esclavo, como siervo. Porque el siervo era un esclavo de su Señor. Y él tomó esa condición por amor, para engrandecer el nombre de Dios a través de tu vida, que no valía un colorado. Nosotros no valíamos nada, hermano. El valor de nosotros ha sido por Cristo.
porque Él dignificó nuestra vida. Es una de las condiciones que debe hacernos permanecer siempre con un mismo sentir con respecto a nuestro Señor. Que ese sentir vaya creciendo. Que el amor hacia Dios que sea cada día más abundante. Que no tengamos cosas nosotros para pensar que ha sido en vano el tiempo que hemos dedicado a la vida cristiana. Que si algo debemos pensar es por qué no lo hicimos antes, hermano. Afuera hay muchos enemigos de la fe, movimientos, religiones, personas. Quizás conocemos algunas instituciones y personas físicas o familiares que son enemigos de la fe cristiana. Pero esa no es la voz que tú debes oír, ni ese debe ser nuestro sentir. A través de las Escrituras nosotros podemos ver y escuchar la voz de Dios. Porque el escritor de segunda de Timoteo dijo, el apóstol Pablo dijo, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para instruir, para redarguir, para exhortar en amor, a fin de que el hombre sea cabalmente perfecto en amor. Es decir, que la palabra no es inspiración de ningún hombre. La palabra ha sido inspirada por Dios. Y la utilidad que tiene es vasta, es grande, es suficiente para llenar el cometido que cada uno de nosotros queremos llenar aquí en la tierra. Recuerda, la voluntad de Dios es agradable, es perfecta, es buena. Quizás tú te has detenido un poco porque tienes un deseo en tu corazón o una necesidad y no has sido retribuido o retribuida o no has recibido supuestamente la contestación, la respuesta de Dios, el respaldo de Dios a lo que tú deseas. Y no estoy diciendo que Dios es contrario a lo que tú estás deseando. No, porque hay un salmo que dice, deleítete a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Lo que pasa es que la voluntad de Dios es por encima de nuestra voluntad. Y la bendición de Dios no añade tristeza. Quizá Dios está tomando un poco de tiempo porque quiere hacer un trabajo en algunas áreas de nuestra vida. Diciendo yo aquí que quizás quiere hacer algún trabajo en la vida de nosotros. Quizás quiere quitarnos algunas cosas que pueden ser dañinas en un futuro. Lo que veo es como que hay una formación en el carácter, en la vida de nosotros como hijos de Dios. Y una atribución que Dios nos está haciendo en sentido de la responsabilidad, para que entendamos que lo que somos no se compra en botica, ni es parte de lo que el enemigo promete. Usted y yo somos hijos de Dios. Aunque fuimos engendrados en carne, en el nuevo nacimiento somos engendrados en el agua y en el espíritu. Lo que éramos antes no lo somos hoy. El apóstol Pablo dice en Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Hoy es un día para que nosotros demos gracias a Dios y abandonemos, si tenemos alguna condición que está provocando en la vida de nosotros, que el enemigo entre y haga estrago en nuestra mente y en nuestro corazón. Hoy es el día oportuno para nosotros reconocer lo débil que somos, porque fuertes somos solamente en Cristo Jesús. Hoy es el día para que nosotros sellemos con la sangre de Cristo toda ventana, toda puerta, toda hendidura que esté abierta y que dé acceso a los deseos de la carne, a la vanagloria de la vida, a la vanagloria de la mente y a los deseos del corazón. Hay que cerrarlo. Hay que sellarlo con la sangre de Cristo. Porque Jesús no compró y el precio fue muy caro. La sangre de Cristo que Él derramó en la cruz del Calvario fue el precio con el cual Él nos compró a cada uno de nosotros. Y nosotros no debemos invalidar el sacrificio de Jesús por un deseo
fuera de lo que es la voluntad de Dios. Vamos a ser tentados, vamos a ser provocados afuera. Y te voy a decir algo. Muchas veces esas tentaciones y provocaciones vienen del círculo íntimo de nosotros. Porque uno que está en Francia no es verdad que no va a provocar a ira ni a tentación. Puede ser dentro de nuestra propia casa, círculo de amistades, incluyendo la hermandad de la fe. Así que ojos abiertos, hermano. No te dejes provocar a ira, no te dejes provocar a ser tentado por los deseos de los ojos, porque los ojos te engañan. Cuando los ojos se ponen en los lugares donde no deben estar, somos engañados por un espíritu de engaño que viene y sustrae lo poco que somos o lo poco que tenemos de la fe, y entonces caemos en la tentación y el pecado. El apóstol Pablo hace una recomendación mejor todavía, que cuando seamos tentados de esa manera, huyamos. Y huir no es de cobarde, huir es de valiente, porque sabemos que nosotros mismos, en nuestra propia naturaleza, no podemos enfrentar el poder del enemigo, porque es un poder espiritual, y quizás nosotros vamos con palabra, con fuerza. La palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades y huestes de maldad que habitan en las regiones celestiales. Por lo tanto, debemos armarnos con el escudo de la fe, con la palabra de todo poder. La palabra de Dios puesta en nuestra boca es una arma de dos filos, hermano, como dice Hebreo. Es una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo y discierne los pensamientos del corazón. Es decir, que Dios sabe totalmente cuáles son nuestros pensamientos. Vamos a ponerlo cautivo, como dice una de las cartas, llevarlo cautivo a Él. Los pensamientos, lo bueno y lo malo, vamos a llevarlo cautivo a Él y vamos a dejar que Él sea que establezca su orden en la vida de nosotros. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie, por favor.